8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos, estamos de regreso, nueva hora de actualidad en Infinita en Ahora es Cuando, y conversamos esta mañana en el estudio con el expresidente de la UDI, Pablo Longueira. Pablo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, joven. Voy a partir así, suavecito. Se murió Chile Vamos, se terminó Chile Vamos. Es que partí el lunes entrevistando a Cristian Monkever y lo primero que dijo, no, se murió Chile Vamos después de anoche. Eso dijo el lunes en la mañana aquí. No pueden haber muerto cuando no existieron. Uf. Chile Vamos para mí nunca fue una coalición. ¿Ah? Así que no pueden haber muerto. ¿Por qué nunca fue una coalición? Porque las coaliciones son estructuras, así las entiendo yo, ¿ah? Son estructuras de funcionamiento colectivo que te permiten tomar decisiones, vas influyendo colectivamente, organiza y estructura los partidos en función de una estrategia común, y eso no existió nunca, creo yo. Era una coordinación muy básica, tal vez de los tres partidos, pero tú dices una coalición, no veo... No vi ninguna decisión que tú dijeras, mira, hay una orgánica, hay un secretario ejecutivo, hay una comisión política, hay una estructura política, eso no existió. O sea, ¿qué coalición hemos tenido nosotros? La Concertación, ¿no? Que tenía secretario ejecutivo, tenía sede, tenía estructura, los partidos se ordenaban en función de una orgánica. Eso creo que no existió nunca, no hicieron primaria. Entonces, tú al final... ¿quién tomaba decisiones colectivas? No lo vi nunca, para ser honesto. O sea, en lo que yo entiendo que es una coalición. Ahora, que tú te agrupas y en realidad, en vez de repetir los tres partidos, te sale más fácil decir, y todos entendemos, Chile Vamos, pero no, para mí no lo fue. ¿Lo fue la Concertación? Sí, claro. Ya. Sí. Chile Vamos nunca logró emular algo equivalente. No. No. ¿Y por qué crees que no lo consiguió? ¿Porque nunca estuvo realmente en el objetivo o porque los yo creo que personalismos nunca, lo impidieron? Ambas, ¿ah? Siempre hay de todo un poquito en política. Yo creo que no hubo ese propósito de conformarla, y creo que eso de alguna forma tuvo las consecuencias de terminar con la candidata en el quinto lugar. Te fijas que finalmente... No hay una decisión colectiva, no hay una conducción colectiva. ¿Qué pudo haber provocado que Evelyn Matei, que a comienzos de año estaba en el primer lugar y parecía hasta ese momento tener una carrera bastante asegurada, haya terminado en quinto lugar? Acerca un poco el micrófono para que se escuche bien. Sí. ¿Qué crees que pudo haber provocado que terminara en quinto lugar? Porque uno podría haber dicho ya, por último, tercero, pero quinto. Esto no tiene que ver con la arremetida de otros candidatos solamente, como por ejemplo la aparición de Janet Jara, sino que también de Franco Parisi y Johannes Kaiser. Mira, lo que yo creo que ocurrió, en primer lugar, en parte porque no existía esta orgánica. ¿Ya? O sea, cuando tú tienes una conducción, cuando tú estás en un año electoral, yo fui a hablar con ella la primera semana de marzo, ¿ah? Y de alguna forma le planteé todas mis preocupaciones, que lamentablemente ocurrieron todas durante todo el año. ¿Ya? No hay nada peor que cuando tú estás en la pole position, no estás en un porcentaje o tienes durante meses esa posición de ser prácticamente la próxima presidenta, creer que lo que tienes que hacer es nada y mantenerte ahí. Tenían que haber hecho primaria, para mí vital, se los dije a ella, a todos. No importa que José Antonio Kast no hubiese aceptado participar de la primaria. No, porque en ese minuto yo se los dije a todos. Él había anunciado muchos meses antes, es mi tercera opción, no voy a participar en primaria. Era un camino que decidió un partido, pero ahí... Si hubiera habido coalición, te fijas, al final tú dices, bueno, esa es la opción. Desde el año pasado estaba claro que se estaban discutiendo, o disputando, mejor dicho, las hegemonías en el mundo de la derecha. No fueron capaces o tomaron decisiones que ocurrieran así de enfrentar las elecciones el año pasado separados, compitiendo. De hecho, se perdieron y sobran los votos para haber tenido... Incluso 5 gobernaciones más no hicieron primaria para llevar un candidato único y enfrentar y ganarlas, ¿te fijas? Entonces... ¿Quién debería haber participado eventualmente en una primaria que no hubiese quedado como una primaria cosmética solo para decir la eligieron por voto popular y no fue simplemente un mandato de los partidos el nominarla a ella? Por ejemplo, Rodolfo Carter. Evidente.
Que O sea, también además insistió en ser invitado a pero su primaria. obviamente, eso es lo que te estoy diciendo, Jimena Rincón. Yo le dije, hablen con la Jimena Rincón, que hay un perfil distinto, una mujer. O sea, si tú hubieras tenido una primaria, en primer lugar, tú no puedes a esta altura de la política y de los cambios que ha tenido la política chilena, impedirle a un alcalde exitoso como Rodolfo Carter, fue primera mayoría nacional como alcalde de la Florida, dejó a un reemplazante de él con una tremenda mayoría. Si él quiere postular a una primaria, ¿por qué tú le impides? ¿Por qué tú le niegas la opción a un servidor público que quiere representar a su país y participa en una primaria? Y puede ser que Entonces, haya estado permeada la decisión por el temor de vivir el mismo proceso que se vivió en la elección anterior, de haber invitado a alguien independiente a una primaria, como fue el caso de Sichel, que la ganara y que luego terminara también perdiendo la presidencial. No ¿crees que a lo mejor también puede haber existido ese temor? José, no sé cuáles son los argumentos para que no se hiciera. Lo grave es que no se hizo. Ujú. ¿Me entiendes? Más allá de incluso más allá de quienes hubiesen invitado como José, candidatos. para mí hay una cosa básica. Tiene que haber siempre primaria. Se acabó esto, el que tiene mantiene, se acabaron estos criterios en que la gente no participa. Aquí se debió haber hecho, el mayor error comenzó en enero, cuando se proclaman, y por eso finalmente fui a hablar la primera semana de marzo con ella, porque se proclaman, los tres partidos proclamaron a Evelyn Matei, está bien que la proclamen, pero se proclama con una primaria, y tú abres los que quieran participar, tú no sabes quiénes quieren participar. Obviamente que públicamente estaba Rodolfo Carter, que legítimamente tenía todo el derecho, podría haber ido, se perdió entre comillas, un senador de Chile Vamos, ¿te fijas? Porque finalmente les dijo durante meses, yo fui testigo, bueno, yo no puedo pertenecer a una coalición que me impide a mí postular a una primaria. ¿Te fijas? Entonces, esos errores y muchos otros, porque estamos refiriéndonos al origen en un momento en que tú estabas posicionado para ganar. Claro. Entonces, yo lo decía, se los dije a todos, porque todos te llaman y uno opina y le piden la opinión. Finalmente, tú no puedes perder la alternativa de estar posesionado frente a una primaria al oficialismo, ¿te fijas? Porque ahí tenías la oportunidad tú de ser la alternancia a ese oficialismo, porque la gente lo que quiere es que no haya continuidad. Si aquí lo que se ha votado o lo que se está votando, o el 75% votó, es que no haya continuidad, que se vaya los que están gobernando. Aquí en general, y yo te diría, la derecha o las derechas, como se dice hoy, no han hecho mucho para estar en el nivel de posicionamiento que están. Aquí lo que quiere la gente es que haya un cambio y que no haya continuidad. Ya. Y hay que saber organizar esa sensación o esa señal que te da la ciudadanía. Esto implica, entre otras cosas, definiciones, digamos, de corto plazo. Una de ellas es que no está en duda para Pablo Longueira el tener que plegarse a la candidatura de José Antonio Kast, ¿o sí está en duda? ¿De quién, perdón? ¿Está en duda que la UDI tenga que plegarse a la candidatura de José Antonio Kast? Ninguna duda. O sea, hay que hacerlo. A ver, estamos viviendo un escenario en que la alternativa es una candidata al Partido Comunista. Entonces, aquí parte de los errores que estábamos hablando, y creo que le costaron mucho, y cada vez que lo decía, en que no iba a apoyar si pasaba José Antonio Kast, o no iban a prestar los equipos, o no iba a haber una foto si él esa noche si ganaba. Yo creo que todas esas cosas la gente la irritaba, ¿ya? Y fue perdiendo cada vez que no decía lo que todo el mundo quiere escuchar, que el que pasara segunda vuelta había que apoyarlo, y esto es lo que está ocurriendo, porque esto es lo que quiere la gente. Mira, bueno, esa misma noche, para ser honesto, creo que hubo mucha grandeza, porque finalmente todos teníamos la duda, bueno, si iban a haber saludos o no esa noche, ¿te fijas? O sea, yo reporteando anoche, fue la propia Evelyn Matei la que planteó temprano, ella planteó ir al comando de José Antonio Kast, fue ella la que lo planteó. No es como que le dijeran tiene que ir, no, ella misma planteó. No lo visto, sé. Claro, visto los resultados iniciales, que es ante la derrota. Me alegra las formas, pero previamente que la foto valía un pito, no me acuerdo todas las cosas que dijeron. Entonces, yo creo que todo eso le hizo un daño a ella misma, porque finalmente la gente tiene al frente una alternativa que cualquiera
Creo que cualquiera que hubiera pasado había que colaborar y ayudar. ¿Te fijas? Entonces, bueno, finalmente se está dando porque creo que ese es lo que hay que hacer. Ayer hubo una reunión extraordinaria de los economistas. O sea, creo que finalmente, que es parte del desafío, estas tres derechas tienen que confluir no en una derecha, pero sí en un nuevo referente. Ahora, estas tres derechas en sí mismos han tenido muchas dificultades de entendimiento. Uno no podría achacarle solo a Chile Vamos y sus dificultades de actuar más armoniosamente, y más bien parece una comunidad de techo. Chile Vamos, sí, uno podría discutir eso, pero lo que hemos visto también es que Johannes Kaiser es una figura que sale del Partido Republicano, crea su propio movimiento. Vemos al movimiento social cristiano de Rojo Evers. Vemos, por otra parte, a José Antonio Kast, que en sí mismo ha perdido también figuras relevantes que lo acompañaron en los últimos años y que cuestionaban su personalismo. Y vimos también en este ejercicio parlamentario que esas derechas no fueron capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera para votar acusaciones constitucionales. ¿Cómo uno podría imaginar que esas derechas, llegando al poder, van a tener una capacidad mínima de gobernar? No, es que eso es lo que tienen que demostrar, que van a ser capaces de gobernar bien. Yo creo que este es el desafío que tenemos en esta hora, las derechas, porque al final te puedo agregar varios hechos más. O sea, perdieron la mayoría del Senado por no llegar a acuerdo en las 4 binominales. Aquí regalaron 2 senadores. O sea, no fueron capaces... y tendrían la mayoría en la Cámara. Pero obviamente. O sea, en la Cámara alta. No. En el Senado la mayoría. En la Cámara alta, claro. O sea, imagínate sabiendo que la probabilidad de gobernar era altísima, ¿ya? No fueron capaces de llegar a acuerdo y regalaron 2 senadores. Perdieron la mayoría del Senado por esta incapacidad de hacer un proyecto colectivo. Entonces, el desafío que tienen en esta hora es demostrar que van a terminar con estas prácticas o estas discusiones de la hegemonía en que finalmente se hacen un daño al sector y a las ideas nuestras. Porque, ya te dije, el año pasado se perdieron 5 gobernaciones, y dentro de ellas las más importantes del país, por ir separado, porque sobran los votos. Cuando tú miras Atacama y Aysén, sobran los votos. Aquí lo que tú dices, bueno, aquí falta unidad, falta coordinación, falta pensar en Chile. Entonces, si en esta hora no terminan esas prácticas y esas miradas, finalmente van a poner en riesgo la gobernanza, porque este es el desafío que tienen ahora. ¿Te fijas? Porque... ¿Lo están entendiendo así, crees tú? Hasta ahora sí. Yo te diría, hasta ahora todas las señales van muy bien encaminadas, pero creo que el gran desafío político es precisamente lo que estábamos hablando al comienzo, en el sentido de que no puede ser una pegotera, podríamos decir, de partidos políticos. Decir, mira, claro. Aquí se requiere una coalición, porque si no, bueno, está bien. Si no se estructura, va a tener lo más probable un gobierno 4 años. Si tú quieres proyectar, hay que hacer cambios muy profundos, que no lo vas a hacer solamente 4 años. Requieren mayoría, si ni siquiera se tienen las mayorías necesarias para estamos ahí en el borde. Con un elemento, perdona, Pablo Longueira, con un elemento adicional que el presidente Boric no tuvo, y es que arriesga más, estando a la derecha en la moneda, que una parte de la izquierda asusa las masas para volver a las calles, y eso eventualmente puede generar una presión adicional que podría complicarle todavía más la dificultad de al menos navegar durante esos siguientes 4 años. ¿Cómo habría que interpretar también esa posibilidad? Bueno, todo eso yo creo que se está jugando en estas horas, estos días. Si tú eres capaz de construir precisamente lo que hablábamos al comienzo, una coalición. Si a mí me dijeran, yo estaría impulsando hoy una coalición lo más amplia posible, pero estoy hablando con una estructura, no estoy hablando, pongámosle nombre a los 5 partidos que somos, no, estoy hablando que hay un secretario ejecutivo, hay una coordinación, una comisión política, y yo eso lo haría muy amplio, lo haría incluso del Partido Libertario hasta la gente del PDG, del Partido de la Gente, ver si se puede hacer una estructura que ordene el 62%, porque aquí lo que está, Juan Manuel, aquí las elecciones siempre generan energías políticas, como llamo yo. Nosotros el año 88 en el Siller no quedamos durante 10 años, hasta el empate entre Joaquín Lavín y Lago, en que no había nada que hacer. El Siller no estuvo reflejado en todas las elecciones. Y tú quedas con una estructura, con una ciudadanía, en ese caso,
en torno al 55, al 45. Lo mismo ocurrió, piensa tú, que la derecha, en una cosa insólita para el libro Guinness, como digo yo, se autoimpuso un plebiscito de la Constitución del 80. Algunos a lo mejor pensaban que lo iban a ganar, pero encuentro insólito que se hayan aprobado un plebiscito que nadie les pidió, y ocurrió lo que era obvio, se perdió 80-20. ¿Y qué ocurrió a los meses después? Claro, Pablo Longueira, tú eras partidario de ir directamente a la segunda papeleta y no de pasar por la primera, de hagamos un plebiscito. Pero porque obviamente. ese puro resultado era un poco humillante en el fondo. No humillante, piensa que no se sacó el tercio. Claro, esas son las consecuencias. Porque, ¿me entiendes o no? Entonces al final se queda instalada y la derecha por primera vez no sacó el tercio. En todas las elecciones se ha sacado prácticamente el 50% de los votos, menos en esa. ¿Por qué? Porque venías de un masazo que era 80-20. Ahora, ¿qué es lo que tienes instalado? Tienes instalado una energía política que creó fruto de un evento traumático que vivió la sociedad chilena, que fue un plebiscito de una constitución refundacional, en fin, y la ciudadanía reaccionó 62-38. Eso está instalado. Entonces, en esta segunda vuelta, lo más probable es que tú estés en una segunda vuelta en torno al 60-40. ¿Por qué? Porque está instalada esa energía. Pero ese no es el problema, no es el tema. O sea, para mí siempre ha sido más fácil ganar que gobernar. El desafío que tiene la centroderecha hoy día es cómo nos vamos a estructurar para dar un buen gobierno a Chile. ¿Cuánto espacio crees que le va a dar José Antonio Kast a esa centroderecha para gobernar en los siguientes 4 años? Creo que tiene que tener claro que solo puede gobernar con ella, primero, porque Chile Vamos, independiente de su resultado, sigue siendo los partidos, me refiero. Entendemos que no hay coalición. No hay coalición, pero sí están los partidos, claro, que la integran. Pero obviamente, te fijas, creo que tienen una fuerza parlamentaria muy importante, por lo tanto es evidente que tienen, entre comillas, que cogobernar. Pero creo que no hay que pasar a cogobernar. Creo que lo que hay que hacer es un referente político, una orgánica, que permita darle continuidad a un gobierno y obviamente darle los respaldos a estos primeros 4 años. Y eso es lo que tienen, el desafío que tienen hasta ahora. Porque ganar la elección, perdóname que te lo diga, creo que está en la energía que la gente quiere que no haya continuidad. Que la elección, digamos, claro, se ve difícil que la vaya a ganar. Hay que ganarla, no quiero todas las elecciones, hay que ganarlas, pero en el fondo está bien, si se hace las cosas razonablemente bien en 3 semanas más, y todas las encuestas se lo señalan el presidente de Chile, José Antonio. Entonces, el desafío hasta ahora es demostrar si, después de haber cometido todos estos errores, de no haber sido capaz de llegar a un acuerdo en las gobernaciones, de haber sido capaz de llegar a un acuerdo en las binominales para no arriesgar la mayoría al Senado. Tú planteaste el otro día también algo que me dejó pensando, formularte esta pregunta, que uno de los errores de no marcar, de no diferenciarse fue, por ejemplo, el caso de Chile Vamos, que quedó reflejado en Evelyn Matei, de haber apoyado de la manera en que lo hizo la reforma del sistema de pensiones. Claro. ¿Qué debió haber hecho Chile Vamos en el entendido de que hay una necesidad urgente de mejorar las pensiones en Chile al mismo tiempo? Y que esta discusión no se podía seguir dilatando. Y que además corría el riesgo Chile Vamos de que le cobraran a ellos la cuenta de que se seguía postergando la posibilidad de mejorar las pensiones. Lo que pasa es que todo al final, cuando tú estás en un año, en una elección, yo no quiero precisar eso, porque yo en ningún minuto planteé, y lo hablé largo con ella en esa reunión, tú lo que tienes que hacer cuando estás en un año con una elección presidencial es ordenar la toma de decisiones. ¿Ya? Y en la toma de decisiones, todo si hay coalición, si hay conducción, porque aquí el problema es que no hubo coordinación ni conducción, ¿te fijas? Prácticamente no había comando en el momento que te estoy hablando. Entonces, tú ordenas todas las decisiones en función de tu objetivo. No es que no hayas tenido que llegar a ese acuerdo. Si puedes tomar la decisión, el punto estaba quién la tomó, dónde se tomó, quién midió los efectos políticos de esa decisión. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos después? ¿Por qué lo hacemos en esta hora? ¿Cuál es el efecto de hacerlo en esta hora? ¿Te fijas? Porque ¿qué es lo que ocurrió? Que la ciudadanía lo que veía era que sí, que no, que de repente le gustaba el acuerdo o no le gustaba la candidatura presidencial, pareciera que no estaba de acuerdo. Entonces, tú puedes embarcarte en esa decisión, sales, te la juegas y le dices a los chilenos por qué ha llegado a este acuerdo. ¿Por qué tenías que evaluar esto?
porque venía saliendo precisamente de este plebiscito que ya te hablé, en que se le había dicho a todos los chilenos, mira, el 6% es tuyo, es tu bolsillo, no me acuerdo, tú te acordarás mejor que yo todas Claro. las campañas. Entonces, cuando tú al final, después hay mucha gente que piensa que el plebiscito en gran medida se ganó por ese concepto. Entonces, cuando tú vas a variar, vas a cambiar, está bien, hazlo con liderazgo, hazlo con coraje. Que se note el liderazgo en la decisión. Claro, pero tú no puedes estar ni chicha ni limonada, que sí, que no me gusta. Quedó como subsumido a un triunfo absoluto del gobierno. Exactamente, ¿te fijas? Entonces, tú dices el acuerdo. Ya, pero el acuerdo el gobierno lo obtuvo y al día siguiente la candidata precisamente que se catapultó precisamente por ese acuerdo dijo, mire, yo igual me voy a echar la AFP. O sea, no sé cuál es el acuerdo. Fíjate, entonces, de acuerdo tenía poco. Entonces, al final, no es que no quiero decirte con eso, no sé si me entiendes bien, de que no haya que hacerlo. A lo mejor, no se entiende, sino pero la tomamos todo, respaldamos todo, hubo parlamentarios, piensa tú, Cristian Lavé, que era parlamentario de la UDI, habían todos que sí, que no, votaron en contra, se fueron de la UDI. Entonces al final tú dices, bueno, a ver, ¿cuál es el costo político que yo estoy pagando por este acuerdo? ¿Lo hago ahora, no lo hago ahora? En fin. Pablo, ¿te fijas? ¿por qué crees tú que José Antonio Kast, que está más a la derecha que la UDI hoy, de hecho sale de la UDI y se va más a la derecha, y Johannes Kaiser, que está más a la derecha, José Antonio Kast, tienen el nivel de respaldo que tienen en la ciudadanía? ¿Qué ve la ciudadanía en esa derecha que no ve hoy en la UDI? Siempre los partidos en el mundo de la derecha crecen hacia la derecha, nunca crecen a la izquierda. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Entonces, cuando tú estás en una estructura política en el tiempo, cuando cambian las generaciones, basta leer la historia política chilena y los partidos, cosa que yo he hecho y la leo mucho, tú te das cuenta que al final siempre nacen y surgen en el mundo de la derecha partidos hacia la derecha contra lo establecido. Tú te conviertes en una alternativa porque en el fondo le dices, mira, ¿qué es lo que le dicen hoy día a nosotros? O sea, yo no me incluyo, pero la derechita cobarde. Esa derechita cobarde que fuimos a las poblaciones, yo me salvé de 2 atentados, nos asesinaron a Simón Yevene, a Jaime Guzmán, o sea, esa es la derechita cobarde, pero a lo mismo te lo dicen y en el fondo te construyen una alternativa hacia la derecha. ¿Qué le pasó a José Antonio Kast? A pesar que lleva 10 años, se construyó otra alternativa ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque es muy fácil construir partidos hacia la derecha. Basta que tú hacerle un planteamiento al 20% de los chilenos. Nosotros, mi generación, o la invitación que recibimos de Jaime Guzmán, aquellos que nos dedicamos a sacar adelante su proyecto, fue precisamente irnos a ampliar la base de la derecha hacia el mundo popular. Y eso te demora 20 años. No lo haces en un año, ni tampoco en 10. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo no fue crecer hacia la derecha, fue precisamente ir a formar cuadros en el mundo popular chileno y disputarle, como decía Jaime Guzmán, palmo a palmo la población al Partido Comunista Chileno. Entonces, son proyectos distintos, fueron distintos, pero así evolucionan los partidos en el tiempo. Cuando tú miras el mundo de la izquierda, por hacerte el símil del mundo de la derecha, ¿hacia dónde crecen? No hacia la derecha, ellos hacia la izquierda. Entonces, si tú miras la Falange, ¿dónde nace el Partido Conservador? De la Falange la ADC, de la ADC salió varios, el MAPU, la Izquierda Cristiana, en fin, bueno, no tiene mucho... ¿Dónde nace el Frente Amplio? ¿Hacia la izquierda de quién? Todos son hijos de los padres, eran toda la concertación. ¿Y hacia dónde nace? No, que se aburguesaron los viejos, entregaron la transición. Se hace un discurso contra lo establecido y crecen hacia la izquierda, siempre crecen hacia la izquierda y la derecha hacia la derecha. O ¿Te sea, fijas? el error fue de la UDI haber abandonado, por lo tanto, ese espacio dentro de la derecha. No. O haber dado la sensación de que se El estaba error de la moviendo. UDI es otro. ¿Cuál? El error de la UDI es que dejó de ser coherente con el espíritu fundacional de la UDI. Punto. Hoy día el partido más grande de todos son los ex-UDI. Los 3 candidatos presidenciales, Juan, eran militantes cuando yo fui presidente de la UDI. Hoy día tú miras, todos los conductores de Republicanos son todos ex militantes de la UDI. Entonces, finalmente,
voy a terminar de hacer el cuadro con los que terminaron ganando. La bancada más grande en el Senado y en la Cámara son puros exudios. Entonces, finalmente... Muchos de ellos, perdón, incluyendo los propios candidatos presidenciales, Kaiser y Kast, y Parisi también lo incorporó en esta, obteniendo voto popular. La hermana de Franco Parisi fue candidata nuestra, Sí. la que acaba de salir diputada. Ya, pero muchos obteniendo voto popular digamos, la UDI fue un partido que tenía mucha raigambre. Hoy día la candidata Evelyn Matei obtiene triunfo en las comunas más ricas, pero el candidato que obtiene el triunfo en las comunas más pobres es Kast. Claro. Y parte también Parisi y Kaiser. ¿Qué pasó ahí la UDI que abandonó el proyecto de la UDI popular? Lo abandonaron, está claro, lo abandonaron. O sea, hace muchos años que lo abandonaron. ¿Te fijas? Entonces lo sustituyó José Antonio con cuadros de la UDI, replicó lo que hacía la UDI, se fueron a trabajar, tú los ves trabajando en el territorio, ¿te fijas? Bueno, esto ahí está. ¿Te fijas? Entonces, finalmente los votos fluyen a los proyectos y se convirtió en la alternancia popular republicano. Se me terminó el tiempo, Pablo, pero última pregunta. La típica pregunta que es obvio que te voy a hacer y que obvio que ya sé con la respuesta, No, pero igual. ¿cuál es? Si José Antonio te invita a formar parte de su gobierno, ¿integrarías su gabinete? No, ¿Por? porque soy de otra época. Yo voy a ayudar en lo que me pidan, pero ¿por qué? ¿Para qué? Porque Pablo Longueira. No, no, así es claro. No sé qué argumentos me tendrían que dar para que fuera necesario yo ir al gabinete. Ayudaré en todo lo que hay que ayudar, lo estoy haciendo y lo hago de mi manera. Creo que tengo un deber hacerlo por la experiencia que uno tiene, pero no. Así de categórico. Pablo Longueira, gracias por estar aquí en el estudio. A ti. Infinita.